Bueno, en esta oportunidad voy a realizar una serie de ejemplos los cuales van a poner en contexto la teoría de un oscilador forzado con amortiguamiento. ¿Listo? Entonces para esto pues vamos a hacer este primer ejercicio y pues voy a tratar de ser lo más riguroso posible. Entonces dice, un objeto de 2 kilogramos unido a un resorte que se mueve sin fricción y es impulsado por una fuerza externa igual a F igual a 3 seno de 2 pi t, es decir, tenemos una fuerza armónica, en este caso sinusoidal. Si la constante elástica del resorte es de 20 newtons sobre metro, determine el periodo del sistema y la amplitud del movimiento. Entonces, para eso pues vamos a primero a determinar los datos de mi problema. Entonces, datos. El primer dato que podemos sacar es el valor de la masa. Entonces, según el comienzo del problema me dice que la masa es de 2 kilogramos. La constante elástica del resorte, como podemos observar, es 20 newtons sobre metro. Otra cosa que nos da es igual a la fuerza, que es igual a 3 seno de 2 pi por t. ¿Listo? ¿Y qué nos piden calcular? Nos piden calcular el periodo y la amplitud de mi sistema. Entonces, en este caso hay que también resaltar que la constante de amortiguamiento B es igual a 0. Es otro dato que nos están dando cuando nos dicen que el sistema no tiene fricción. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a analizar es la fuerza. En un sistema de oscilador forzado con amortiguamiento, nosotros sabemos que la fuerza tenía la forma F igual a F sub 0 coseno de omega t. O también puede ser una fuerza F igual a F sub 0 seno de omega t. Lo único que cambia acá es la fase. Entonces, para el segundo caso vamos a tener una fase de menos pi medios, pero es equivalente. Entonces podemos tener una fuerza armónica en este caso. ¿Listo? Esa es una de las condiciones de nuestro problema. Entonces quiero que comparemos esta fuerza. Entonces tenemos F igual a F sub 0 seno de omega t y tenemos la fuerza que nos dan F igual a 3 seno de 2 pi t. ¿Qué conclusiones podemos sacar si comparamos estas dos ecuaciones? Entonces, la primera conclusión que podemos sacar es que F sub 0 es equivalente a 3 newtons y la frecuencia en este caso va a ser equivalente, entonces observen 2 pi y aquí está frecuencia, entonces frecuencia es igual a 2 pi radianes sobre segundo. ¿Listo? Entonces, esa es nueva información que podemos sacar de este sistema. ¿Listo? Ahora, ¿cómo calculamos el periodo? Entonces, sabemos que para un oscilador el periodo se define como T igual a 2 pi sobre la frecuencia. ¿Listo? Entonces, ¿qué teníamos de lo anterior? Que la frecuencia es igual a 2 pi radianes sobre segundo. Entonces, si reemplazamos, en este caso, ¿qué vamos a tener? T va a ser igual a 2 pi sobre 2 pi. Resolviendo esto, simplemente 2 pi dividido 2 pi va a ser equivalente a 1 y unidades de periodo va a ser igual a segundos. Entonces, vamos a tener que el periodo es igual a 1 segundo. Hemos resuelto el primer problema de forma sencilla. Ahora, cálculo de la amplitud. Entonces, vamos a recordar cuál es la ecuación de la amplitud para un sistema forzado con amortiguamiento. Entonces, teníamos que la amplitud era igual a G sub 0 sobre raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado
menos omega al cuadrado, todo elevado al cuadrado, más gamma por omega todo elevado al cuadrado, o gamma al cuadrado, omega al cuadrado, es equivalente, ¿listo? Donde G sub 0 es equivalente a F sub 0 sobre la masa y gamma era equivalente a B sobre M, ¿listo? Pero ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice que el sistema no tiene fricción, es decir, la constante de amortiguamiento es igual a 0. Si eso es cierto, entonces ¿qué vamos a tener? Que esta parte de la igualdad va a ser igual a 0. Por lo tanto, ¿cómo quedaría mi ecuación? Va a quedar amplitud va a ser igual a G sub 0 sobre raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado todo elevado al cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Observemos, podemos eliminar la raíz cuadrada con la potencia al cuadrado, porque está todo al cuadrado. Si somos exactamente estrictos, entonces, ¿qué vamos a tener? Que la amplitud va a ser igual a G sub 0 sobre más o menos omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. ¿Listo? Entonces, voy a reemplazar los valores de G sub 0 y de omega sub 0. Recordemos a que era igual omega sub 0. Un sistema masa-resorte. Omega sub 0 al cuadrado era igual a K sobre M. Si reemplazamos, eso va a quedar igual. Amplitud va a ser igual a F sub 0 sobre la masa, todo dividido. Entonces, en este caso podemos tomar cualquiera de las dos soluciones. Podemos tomar más o podemos tomar menos. Ambos resultados son válidos. ¿Listo? Entonces, en este caso voy a tomar el resultado positivo quedando omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. ¿Listo? Entonces, con esta ecuación nosotros podemos calcular la correspondiente amplitud para este problema. ¿Listo? Entonces, reemplazando, ¿qué vamos a obtener? La amplitud va a ser igual a... Entonces, vamos a mirar. En la anterior hoja veíamos que F sub 0 era igual a 3 y omega es igual a 2pi. K es igual a 20, la masa es igual a 2. Y reemplazando, ¿qué vamos a obtener? Entonces, F sub 0, que sería 3, dividido la masa, que es 2. Por este lado, omega sub 0 lo habíamos calculado acá, es K sobre M, entonces K sobre M sería 20, que es el valor de la constante elástica, sobre la masa, que es 2, menos la frecuencia de forzamiento, que sería en este caso 2pi y todo elevado al cuadrado, porque lo que tenemos es omega, no omega al cuadrado. En cambio, esto sí representa omega al cuadrado. Resolviendo esto, vamos a obtener que la amplitud es exactamente 0.0509 metros. En centímetros, la amplitud va a ser equivalente a 5,09 centímetros. ¿Listo? Entonces, de esta manera hemos determinado la amplitud del sistema teniendo en cuenta las condiciones que nos ofrecieron en el problema. ¿Listo? Bueno, en esta oportunidad vamos a realizar ahora este ejemplo. Dice: considere un oscilador forzado sin amortiguamiento que al hacer el análisis físico nos arroja la siguiente ecuación. Entonces, esta ecuación es el resultado de aplicar las leyes de Newton. Entonces tenemos F sub 0 coseno de omega t menos kx igual a masa por de segunda derivada
con respecto al tiempo de x, aquí me falta un cuadrado, demuestre que si la solución tiene la forma x igual a coseno de omega t menos delta, la amplitud de un oscilador toma la forma a igual a f sub 0 m sobre k m menos omega al cuadrado. ¿Listo? Entonces para eso voy a numerar las ecuaciones. Esta va a ser la ecuación 1, esta va a ser la ecuación 2 y esta va a ser la ecuación número 3. Entonces en la siguiente hoja voy a reescribir todo. Entonces tenemos, voy a hacerlo en dos partes. Entonces, la ecuación diferencial tiene la forma f sub 0 coseno de omega t menos kx igual a m segunda derivada con respecto al tiempo de x, y mi solución x de t es igual a coseno de omega t más menos delta. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el proceder para poder demostrar esto? El primer paso, tenemos que observar nuestra ecuación diferencial, porque esto de acá es una ecuación diferencial. ¿Qué tenemos que hacer? A partir de la solución, que es la que está acá, debemos reemplazar los valores de x y el valor de la segunda derivada con respecto al tiempo. Por lo tanto, tengo que derivar esta ecuación de acá dos veces. Entonces, de x de t, ¿a qué va a ser igual? Entonces, la derivada de esto, entonces la interna es omega por la amplitud y la derivada de coseno es menos seno, entonces va a quedar menos omega a seno de omega t menos delta. Recordemos que delta simplemente es una constante. Ahora, segunda derivada con respecto al tiempo de la posición. Entonces tenemos que derivar esta expresión de acá, va a quedar la interna de esto es omega, o sea que queda menos omega al cuadrado por la amplitud, y la derivada de seno es coseno, coseno de omega t menos delta. ¿Listo? Entonces, ya teniendo estos dos resultados, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar el valor de x, que sería este de acá, y el valor de la segunda derivada con respecto al tiempo acá. Entonces, acá y acá. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Quedaría f sub 0 coseno de omega t menos k por x, pero x es igual a coseno de omega t menos delta, y esto va a ser igual a ¿qué? A la masa por la segunda derivada con respecto al tiempo de x, es decir, esta expresión que tenemos acá. Luego va a quedar multiplicado por menos omega al cuadrado, la amplitud coseno de omega t menos delta. ¿Listo? Voy a reorganizar, voy a pasar todos los términos que tienen coseno omega t menos delta a la derecha, y voy a dejar este término a la izquierda, quedando de la siguiente manera. Entonces voy a borrar por acá y voy a seguir acá. Si hacemos eso, va a quedar f sub 0 coseno de omega t igual, entonces menos k a coseno de omega t está negativo, pasa a positivo, va a quedar k a coseno de omega t menos delta, menos la otra parte que sería m omega al cuadrado a coseno de omega t menos delta. ¿Listo? Entonces observemos que está en común en este caso. Está en común el coseno de omega t menos delta y la amplitud. Entonces voy a escribirlo de la siguiente manera para que me quede organizado. Va a quedar amplitud por este lado, factor común. Voy a dejar la a la izquierda y el coseno a la derecha. Va a ser factor común de k menos m omega al cuadrado multiplicado por coseno de omega t menos delta, y esto va a ser equivalente a f coseno de omega t. ¿Listo? Entonces observemos la siguiente ecuación. ¿Qué tendría que pasar para que
el coseno que tenemos acá a la izquierda sea equivalente al coseno que tenemos en la derecha y poderlo simplificar. Entonces la condición es que delta sea igual a 0. Si delta es igual a 0, ¿cómo nos va a quedar la ecuación? Va a ser f sub 0 coseno de omega t igual a k menos m omega al cuadrado multiplicado por coseno de omega t. Ya he reemplazado delta por 0, entonces simplemente va a quedar coseno omega t. Observemos, este coseno que está multiplicando pasaría aquí a dividir, entonces coseno dividido coseno me da 1, y ¿cómo quedaría mi ecuación? Entonces, mi ecuación va a tomar la forma f sub 0 igual a multiplicado por k menos m omega al cuadrado. ¿Listo? Entonces voy a dividir y multiplicar, voy a dividir la expresión de la derecha y la izquierda por m. Entonces va a quedar f dividido m es igual a dividido m por k menos m omega al cuadrado. ¿Listo? Entonces multiplicando este 1 sobre m por el paréntesis va a quedar finalmente que f sub 0 sobre m es igual a por k sobre m menos omega al cuadrado. ¿Listo? Luego, despejando el valor de a, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que f sub 0 sobre la masa, es este paréntesis que está multiplicando, pasa a dividir, va a quedar k sobre m menos omega al cuadrado igual a. ¿Listo? Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de acá? A es igual a f sub 0 sobre m dividido k sobre m menos omega al cuadrado. El resultado que queríamos demostrar. Entonces, quiero que observen por un momento, tenemos esta expresión y lo que queríamos demostrar era esto de acá. Entonces tenemos el mismo valor. Por lo tanto, de esta manera hemos mostrado que la amplitud para un sistema sin amortiguamiento tiene esta forma. ¿Listo? Bueno, a continuación vamos a realizar el ejemplo número 3 y el problema dice lo siguiente. Un peso de 40 newtons se cuelga de un resorte que tiene una constante elástica de 200 newtons sobre metros. El sistema no es amortiguado, entonces por lo tanto va a tener un B igual a 0 y es sometido a una fuerza armónica de excitación de 10 Hz. Resultando una amplitud de oscilación forzada de 2 centímetros. Entonces, ¿qué nos piden? Dice, determine el valor máximo de la fuerza de excitación. Entonces, voy a empezar con sacar los datos que tiene el problema. Entonces, tenemos la masa, que es equivalente, no tenemos la masa, tenemos el peso. Y el peso a qué es igual a masa por gravedad, por lo tanto esto va a ser igual a 40 newtons. ¿Listo? Entonces, para poder determinar el valor de la masa, ¿qué tenemos que hacer? Despejar la masa de esta ecuación. Luego la masa va a ser igual a 40 sobre la gravedad. Si reemplazamos el valor de la gravedad, esto va a ser 40 dividido 9.8. Haciendo esta operación vamos a tener que la masa es equivalente a 4.1 kilogramos. ¿Listo? Entonces voy a escribirlo acá. Masa igual a 4.1 kilogramos. Primer valor que hemos sacado. Ahora dice, tiene una constante elástica de 200 newtons sobre metro. Listo. Constante de amortiguamiento es igual a 0. Y luego dice que la frecuencia, no nos dicen que es la frecuencia angular, entonces toca F, es igual a 10 Hz.
Entonces, ¿qué tenemos que...? Esa es la frecuencia de la fuerza de oscilación. Entonces tenemos que la fuerza de oscilación, ¿qué forma tiene? F sub 0 multiplicado por coseno de omega t. Donde, entonces, omega es igual... Entonces, ¿qué podemos decir de este caso? Omega va a ser igual a 2pi por la frecuencia. ¿Listo? Entonces, voy a pasarme a la otra hoja. Entonces, como omega es igual a 2pi por la frecuencia, entonces reemplazando 2pi por 10 Hz es equivalente a 2pi por 10. Vamos a 20 pi radianes sobre segundo. Entonces ya tenemos el tercer dato, bueno, el valor de la frecuencia, y el otro valor que nos dan es la amplitud, que es de 2 centímetros. Esto en metros es equivalente a 0.02 metros. ¿Listo? Entonces ya teniendo esta información, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que aplicar nuestro concepto. Como lo habíamos visto, para un sistema sin fuerza de amortiguamiento, la amplitud tenía esta forma de acá. Entonces la voy a escribir acá para evitar. Entonces la amplitud va a ser igual, entonces, a F sub 0 dividido la masa, todo dividido por omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. Entonces, esa es la ecuación para la amplitud. Entonces, observemos qué datos tenemos. Voy a escribirlos nuevamente. Tenemos la amplitud en este caso es 0.02 metros. Tenemos la frecuencia, que es el valor que calculamos acá, 20 pi radianes sobre segundo. La masa, que fue lo que calculamos al principio, que es equivalente a 4.1 kilogramos. Te lo voy a escribir por acá, 4.1 kilogramos. ¿Y qué nos faltaría calcular? Omega sub 0. Pero recordemos que omega sub 0 es igual a raíz cuadrada de k sobre m. O para simplificar un poco las cosas, sabemos que omega sub 0 al cuadrado es igual a k sobre m. Esto, la raíz se convierte en potencia al cuadrado, y reemplazando los valores, ¿cuánto vale k en este caso? K vale 200 y la masa es 4.1. Haciendo este cálculo vamos a obtener que la frecuencia es equivalente a 49 segundos a la menos 2, porque es frecuencia al cuadrado, entonces es segundos a la menos 2. ¿Listo? Entonces ya con esta información, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar en nuestra ecuación. ¿Pero qué queremos calcular? Queremos calcular la fuerza máxima, es decir, F sub 0. Entonces, voy a hacerlo por acá. La amplitud es igual a F sub 0 sobre la masa dividido omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. Vamos a despejar F sub 0. Luego, esto que está dividiendo pasa a multiplicar, va a quedar A multiplicado por omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado igual a F sub 0 sobre la masa. Y la masa que está dividiendo pasa a multiplicar y va a quedar F sub 0 igual a M por A multiplicado por omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. Reemplazando los valores, luego F sub 0 va a ser igual. La masa, miremos a qué era equivalente la masa. La masa es equivalente a 4.1. Luego va a quedar 4.1 multiplicado por la amplitud. La amplitud en este caso es de 0.02 metros. 0.02 por, entonces dentro de paréntesis, omega sub 0 al cuadrado. Omega sub 0 al cuadrado es equivalente a 49
vamos a escribir acá 49, menos omega al cuadrado, y omega al cuadrado, ¿qué era? Entonces tenemos el valor de omega, que es 20 pi radianes sobre segundo. Entonces, escribiéndolo en la ecuación, nos va a quedar 20 pi y todo esto elevado al cuadrado. ¿Listo? Al resolver esta operación, vamos a obtener que la fuerza máxima para este sistema es equivalente a 318 newtons. ¿Listo? Entonces, esta sería la respuesta de nuestro problema. Bueno, vamos a mirar un cuarto ejemplo. Este ejemplo dice: el amortiguamiento es insignificante para un cuerpo de 0.150 kilogramos que cuelga de un resorte ligero con K igual a 6.3 newtons sobre metros. Una fuerza con una amplitud de 1.7 newtons mueve el sistema de forma armónica, digámoslo así. Entonces nos preguntan a qué frecuencia es que la fuerza hará que el sistema se mueva con una amplitud de 0.40 metros. Entonces vamos a mirar qué información nos da el sistema. Entonces la primera palabra nos dice amortiguamiento es insignificante. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos decir que podemos tomar B igual a 0. ¿Listo? La masa del sistema es equivalente a 0.150 kilogramos. El valor de K es igual a 6.3 newtons sobre metro. Y la amplitud de la fuerza, entonces, ¿a qué se refiere con la amplitud? Al valor de F sub 0. El valor de F sub 0 es equivalente a 1.7 newtons. ¿Y qué información podemos sacar de la pregunta? Entonces nos dicen, ¿cuál es el valor de la frecuencia? No nos dicen frecuencia angular, sino frecuencia. Se obtiene, pues dada la amplitud de la fuerza, con una amplitud de movimiento igual. Entonces nos dan el valor de A igual a 0.440 metros. ¿Listo? Entonces esta es la información que nos da el problema. Quiero que analicemos lo siguiente. Entonces vamos a tener lo siguiente. Del sistema sabemos que la amplitud es igual a G sub 0 sobre raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, todo elevado al cuadrado, menos gamma al cuadrado por omega al cuadrado. ¿Listo? Escrito de otra manera, bueno, vamos a primero a decir que es G sub 0 es igual a F sub 0 sobre la masa, y gamma es equivalente a B sobre M. ¿Listo? Como P es igual a 0, entonces gamma es igual a 0. Y si gamma es igual a 0, ¿qué vamos a tener? Que esta parte de la ecuación es 0. Luego, ¿qué nos va a quedar? Va a quedar A igual a G sub 0 dividido raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acá tenemos raíz cuadrada con potencia al cuadrado, se simplifica y estrictamente hablando va a quedar esto como G sub 0 dividido más o menos raíz cuadrada de, nos va a quedar factor de omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado. Entonces, como queremos determinar la frecuencia de esta ecuación que tenemos acá, debemos despejar la frecuencia. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribirlo acá en otra hoja. Entonces tenemos A es igual a G sub 0, pero G sub 0 es F sobre la masa dividido más o menos omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado.
¿Listo? Bueno, entonces lo que tenemos que despejar en este caso es omega al cuadrado. Entonces, si despejamos omega al cuadrado, ¿qué vamos a obtener? Entonces, este más menos lo vamos a pasar a la mitad de la fracción. Si hacemos eso, entonces omega al cuadrado va a restar a omega sub 0. Entonces va a quedar que la amplitud es igual a más o menos f sub 0 sobre la masa dividido omega al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Luego, si hacemos esto, entonces vamos a despejar omega al cuadrado. Entonces, omega al cuadrado menos omega sub 0 que están dividiendo pasan a multiplicar, va a quedar a omega al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado igual a más o menos la fuerza sub 0 sobre la masa. Ahora, la amplitud que está multiplicando pasa a dividir, va a quedar omega al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado igual a más o menos la fuerza F sub 0 dividido la amplitud por la masa. Y finalmente vamos a tener, despejando omega al cuadrado, vamos a tener que omega al cuadrado es igual a menos omega sub 0 está restando, pasa a sumar omega sub 0 al cuadrado más o menos la fuerza F sub 0 dividido la amplitud por la masa. Luego, omega, ¿a qué va a ser igual? Entonces, como está potencia cuadrada, va a quedar raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado más o menos F sub 0 sobre la amplitud por la masa. ¿Listo? Entonces hay que tener acá en cuenta dos cosas. Vamos a tener dos valores de frecuencia, una con signo positivo y una con signo negativo. Entonces, para signo positivo, entonces vamos a decir frecuencia angular 1 omega sub 1, entonces vamos a escribir omega sub 1 a que va a ser igual a la raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado más F sub 0 sobre la amplitud por la masa, y reemplazando, entonces vamos a tener que omega 1 va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De omega sub 0 al cuadrado, pero esto es igual a K sobre M, más F sub 0 sobre la amplitud por la masa. Reemplazando los valores, vamos a mirar qué valores tiene la masa. La masa es de 0.150, K es 6.3, F sub 0 es 1.7 y la amplitud 0.440. Reemplazando esos valores acá, ¿qué vamos a tener? Omega 1 es igual a K, bueno, raíz cuadrada de K, que sería 6.3, la masa es de 0.150, más la fuerza que es de 1.7 sobre la amplitud que es 0.440 multiplicado por la masa que es de 0.150. Entonces verifiquemos a ver si las cosas están bien. ¿Listo? Entonces, al hacer esta cuenta, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener que la frecuencia 1 es igual a 8.23 radianes sobre segundos. ¿Listo? Ahora, ¿cómo será para la frecuencia 2 cuando tenemos acá el signo menos? Entonces vamos a tener frecuencia 2 omega sub 2 va a ser igual entonces a raíz cuadrada de omega sub 0 al cuadrado menos F sub 0 sobre la amplitud por la masa. O omega sub 2 va a ser igual a, ya sabemos que omega sub 0 es K sobre M menos F sub 0 dividido A sobre M. Reemplazando, omega 2 va a ser igual
K es igual a 6.3, la masa es 0.150 menos F sub 0 que es 1.7 dividido la amplitud que es 0.440 multiplicado por la masa que es 0.150. Al hacer esta operación vamos a obtener que la frecuencia 2 es equivalente a 4.03 radianes sobre segundo. ¿Listo? Entonces, conclusión. La frecuencia angular 1 va a ser equivalente a 8.23 radianes sobre segundo y omega 2 va a ser igual a 4.03 radianes sobre segundo. Pero ¿qué hemos encontrado acá? Hemos encontrado la frecuencia angular. Nos están preguntando la frecuencia. Entonces recordemos que la frecuencia es igual a omega sobre 2pi. ¿Listo? Entonces la frecuencia 1 va a ser igual a omega 1 dividido 2pi. Es decir, esto es equivalente a 8.23 dividido 2pi. Al hacer este cálculo vamos a obtener que la frecuencia es equivalente a 1.31 Hz. Frecuencia 1 igual a 1.31 Hz. Primer resultado. Ahora, el segundo resultado, F sub 2, aquí va a ser igual a omega 2 dividido 2pi. Es decir, si reemplazamos, esto es equivalente a 4.03 dividido 2pi. Al hacer este cálculo vamos a obtener que la amplitud, que la frecuencia va a ser equivalente a 0.641 Hz. ¿Listo? Entonces, frecuencia 2 va a ser equivalente a 0.641 Hz. ¿Listo, muchachos? Entonces, de esta manera hemos determinado las frecuencias, en este caso son dos, las cuales se presentan pues estas condiciones del problema. Vamos a hacer otro ejemplo y dice lo siguiente. Bueno, para este ejemplo entonces vamos a mirar lo siguiente. Dice, un lector es un biólogo investigador, lleva consigo un teléfono de emergencia a un buen restaurante y con un botón hace que vibre en vez de emitir un pitido y lo pone en el saco de su traje. El brazo de su silla presiona la tela continua que cuelga libremente bajo ese lugar, con el teléfono en la parte más baja. Un trabajador necesita urgentemente solicitar instrucciones y lo llama. La vibración del teléfono hace que la tela se mueva de atrás hacia adelante con una amplitud sorprendentemente grande. Nos piden encontrar la frecuencia del teléfono. Entonces, quiero ilustrar más o menos cómo es la situación que tenemos acá. Digamos que esta es la silla, bueno, el brazo de la silla, y por este lado vamos a tener la telita y pues aquí está sentado el señor y pues su teléfono está en el bolsillo, en esta parte de acá. Entonces, ¿qué información nos da el problema? Nos dice que la longitud de esa telita que tenemos acá, de esta telita que está acá, es igual entonces a 8.21 centímetros. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el teléfono empieza a vibrar, ese teléfono hace la vez de una fuerza armónica. Entonces, una fuerza armónica que está forzando a mi sistema. Entonces,
¿Qué otra información nos da el problema? Nos dice que cuando el teléfono está vibrando, la tela se empieza a mover de atrás hacia adelante, formando una amplitud exageradamente grande. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo que en este caso la frecuencia natural de la tela, que en este caso sería como un péndulo simple, es exactamente igual a la frecuencia de oscilación del teléfono, la frecuencia de mi teléfono. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos un caso de resonancia. ¿Qué vamos a tener? Que la frecuencia natural del péndulo, que sería la telita que tenemos acá, o sea, omega cuadrado, es exactamente igual a la frecuencia de la fuente de forzamiento omega cuadrado, o escrito de manera omega sub 0 es igual a omega. ¿Listo? Como nos están pidiendo la frecuencia de oscilación del teléfono, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular omega. Y para calcular omega tenemos que calcular omega sub 0. Entonces, recordemos cómo se define omega sub 0 para un péndulo. Entonces, para un péndulo tenemos que omega sub 0 es igual a la raíz cuadrada de la longitud del péndulo sobre la gravedad. ¿Listo? Entonces, tenemos en este caso que la frecuencia en este caso es L sobre G raíz cuadrada. Ahora, como no nos están pidiendo la frecuencia angular, sino la frecuencia normal, entonces la frecuencia normal es igual a omega sub 0 dividido 2pi. Si reemplazamos la ecuación que tenemos en este caso, va a quedar raíz cuadrada de L sobre G dividido 2pi. Reescribiendo esta ecuación va a quedar 1 sobre 2pi multiplicado por la raíz cuadrada, entonces G pasa arriba, L pasa abajo y obtendríamos esta ecuación. Luego, como la frecuencia es igual a S, entonces vamos a tener 1 sobre 2pi multiplicado por la raíz cuadrada de la gravedad. La gravedad en este caso es 9.8 dividido la longitud de mi péndulo, que en este caso sería el trocito de tela que tenemos en este caso. Miremos acá, tenemos longitud igual a 8.21 centímetros, esto en metros sería equivalente a 0.0821 metros. ¿Listo? Reemplazando vamos a tener 0.0821 y haciendo esta cuenta vamos a obtener que la frecuencia, en este caso, la frecuencia f sub 0 es equivalente a 1.74 Hz. ¿Listo? Esa sería la frecuencia de mi péndulo. Como nos están pidiendo la frecuencia del teléfono, recordemos, como tiene una amplitud bastante grande, podemos asumir que el sistema está en resonancia. Por lo tanto, la frecuencia natural del sistema, que sería la frecuencia natural del péndulo, es igual a la frecuencia natural de la fuente, que sería mi teléfono. Por lo tanto, de acá puedo concluir que f sub 0 es equivalente a f y por lo tanto la frecuencia del teléfono sería igual a 1.74 Hz. ¿Listo? Entonces, de esta manera terminamos algunos ejemplos donde aplicamos los conceptos de sistemas forzados amortiguados.